Vamos ahora. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos, para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llenos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos sobre este tema de evangelismo. Te damos gracias por todo lo que tenemos, especialmente la salvación que fue hecho por su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y bueno, vamos a concluir con nuestro estudio sobre evangelismo hoy. Entonces vamos a Primera de Pedro 3. Primera de Pedro 3 y vamos a ver el versículo que comenzó este estudio. Primera de Pedro 3, por favor. Y vamos a ver el versículo 15, que dice: Mas santificad al Señor Dios en vuestros corazones. Y vimos que parte 1 era basado en esta frase y tenía que ver con el corazón del hombre. Siguiendo. Y estad siempre aparejados para responder a cada uno que os demanda razón de la esperanza que está en vosotros, y esto con mansedumbre y reverencia. Y la segunda parte era eso de a cada uno, refiriendo a los hombres, ¿sí ve? Entonces, después de viendo los corazones de los hombres, también vimos los hombres, cómo se manifiestan su corazón, y cómo esos hombres afectan este mundo. Y terminamos en parte 3, con las respuestas. ¿Sí, no? Entonces, lo que quiero hacer en este momento es como un resumen de esas 3 partes, pero al revés, comenzando con las respuestas para responder. Ya vimos en ese estudio sobre los agnósticos y ateos este concepto de la prueba A y P. A significando arbitrariedad, I para inconsistencia y P para si la teoría o idea o filosofía puede proveer por las precondiciones de inteligibilidad. Okay. Y la verdad es que esta estrategia que aprendimos realmente aplicaba a todo lo que vimos en parte 3. ¿Sí? Es la misma cosa. Okay. Estás utilizando esto para todas las respuestas que podemos dar a personas. Por ejemplo, la verdad es que A y P, esta prueba aplica a todo, pero para ser simple, P, las precondiciones de inteligibilidad. ¿Cierto? Ya vimos que las religiones del Oriente no tienen una persona, un Dios personal para proveer estas precondiciones. Y por eso se fracasan, ¿sí? No funciona. ¿Ya? O inconsistencia. Eso tiene que ver con las 3 reglas que vimos cuando estamos mostrando a personas que no creen la Biblia, que no creen la Biblia. Como los cultos cristianos, por ejemplo. ¿Sí? Esas 3 reglas siendo, leyendo el versículo exactamente como es, leyendo el contexto y comparando versículos. ¿Sí? Y estábamos haciendo eso para mostrar la inconsistencia en la interpretación de esa persona que es parte de un culto estaba mostrando a ti. Y eso es la razón de eso. Y esto de arbitrariedad, ya sabemos que los agnósticos y ateos hacen eso siempre, por eso cometen tantas falacias lógicas, porque ellos solamente asumen que Dios no existe. O dicen que no saben que Dios existe. La Biblia dice al contrario, que todos saben de Dios, pero están deteniendo la verdad con injusticia, ¿sí? ¿No? Entonces, esta prueba A y P que vimos aplica a todas las respuestas. Entonces, si tomas eso en cuenta, cristiano, vas a estar bien con... No tienes que saber las respuestas de todo, pero si sabes cómo obtener las respuestas, vas a estar bien. Gloria a Dios. ¿Eh? Y bueno, parte 2, a cada uno, refiriendo a los hombres. Básicamente vimos que hay 2 autoridades reales. Hay Dios, la Santa Biblia, la palabra de Dios, ¿sí ve? Y los hombres, que incluye todos los libros religiosos o libros sagrados de los hombres, el Corán, etcétera, cosas escritas de Confucio, de Buda, y también las cosas escritas de filósofos, que algunos que son ateos o agnósticos leen eso y piensan que reciben sabiduría de esas cosas y lo están tomando en eso, en esa manera.
pero su autoridad es su nombre, no es Dios. Y eso es la verdad. ¿Sí? Entonces lo que quiero mostrar a ustedes, a lo menos, quiero mostrar que este concepto de las dos autoridades existe en la Biblia y es mostrado a nosotros en, bueno, tres personas realmente, pero voy a decir dos, en Adán y Eva y en Jesús. ¿Qué quiero decir? Vamos a Génesis 3, vamos a ver Adán y Eva y lo que ellos hicieron. Génesis 3. Y vamos a ver que somos como nuestros padres, Adán y Eva. Es por eso que los hombres están en problemas. Génesis 3 y versículo 1. La Biblia dice: Empero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: cuanto más que Dios dijo, no comáis de todo árbol del huerto. Entonces la serpiente llega a Eva, la mujer, y está preguntando a ella lo que ella escuchó. 2. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto comemos, mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni tocaréis en él, porque no muráis. Y cuando ves lo que Dios dijo a Adán en Génesis 2, eso no es exactamente lo que Dios dijo, pero eso es lo que Eva aparentemente sabe. Entonces no sabemos si Adán no dio la información bien o Eva no recibió la información bien, o puede ser que Dios dijo lo mismo a Eva y ella lo recibió de una manera incorrecta. No sabemos. Pero a lo menos sabemos lo que ella piensa, ¿sí ven? Y está mostrando que ella piensa un poco diferente. Eso es diferente que la verdad que salió de la boca de Dios. Es diferente que la palabra de Dios en Génesis 2. Pero siguiendo. Versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Y ahora la serpiente está mostrando otra idea sobre el mandamiento de Dios. ¿Sí, no? Entonces tenemos lo que Dios dijo y tenemos lo que Satanás dijo, la serpiente, ¿sí? ¿No? Y tenemos la persona, la mujer ahí en la mitad. ¿Y qué hace ella? 5. Mas sabe Dios que en el día que comeréis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Entonces la serpiente sigue dando más cosas para apoyar a su mentira, ¿sí ven? Y la manera de ayudar a una mentira es poner mucha verdad ahí. Versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, de concupiscencia de la carne, y que era deseable de los ojos, concupiscencia de los ojos, y árbol de codicia para entender. ¿Sí ve eso? La soberbia de la vida. Las tres cosas. Y tomó de su fruto y comió. Entonces, lo que pasó ahí es que ella, con esas tres cosas, ella tomó una decisión en su mente. ¿Sí ven? Ya ella cambió la autoridad siendo Dios a ella misma. Y ella actuó según eso. ¿Sí ven? Y sabes que no fue ella solamente, porque dice, y dio también a su marido y comió con ella. Entonces, Adán y Eva, los dos son culpables de la misma cosa, siguiendo su autoridad en lugar de Dios. ¿Sí ven? Ellos podían tomar otras decisiones, por ejemplo, buscando a Dios y preguntando a Dios si lo que dijo la serpiente era cierto o no. Y eso no pasó. ¿Sí ven? Y nuestros problemas en la tierra comenzó por alguien escogiendo su autoridad, su mente en lugar de la palabra de Dios. Y eso sigue hoy en día con todos, ¿sí? ¿No? ¿Estás buscando a Dios? ¿Estás buscando su autoridad? Su autoridad final debe ser la santa vida. ¿Eh? Si no es, estás en problemas, ¿sí? ¿No? Pero vamos a ver que Jesús era diferente. Lo que es increíble con esto es que Jesús es Dios y vea cómo Dios actúa. Vamos a Mateo 4. Mateo 4, por favor. Es muy diferente que Adán y Eva. Debo decir, Dios manifestado en la carne, ¿sí? Mateo 4.
Entonces, ¿puedes seguir al hombre, Adán, o al Dios hombre, Jesús? Esa es la decisión que tienes que tomar. Mateo 4 y versículo 3 dice, y llegándose a él el tentador, eso es la serpiente, Satanás, dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se hagan pan. Y ahora él está ahí tratando de tentar a Jesús, ¿sí ven? Como él necesita que Dios prueba quién es él, y él ya sabe quién es Jesús, ¿sí ven? Vea cómo él quiere meter duda con esa tentación. Como Dios tiene que mostrar que él es Dios a otros o algo así. Pero vea cómo Jesús reacciona, porque dice, mas él respondiendo dijo, escrito está, ¿sí ven? Él citó la palabra de Dios. Jesús podía hacer lo que Satanás dijo ahí, pero no. Jesús citó la Biblia, ¿sí ven? Jesús citó su autoridad final, la palabra de Dios. ¿Estás haciendo eso, cristiano? Otra vez, y la cosa aquí, para decir que estas piedras se hagan pan, es bueno para comer. Si ve la concupiscencia de la carne, ya Jesús venció contra eso. Versículo 6. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, que escrito está, que a sus ángeles te encomendará, y te alzarán en sus manos para que nunca hieras tu pie en piedra. Jesús le dijo, también está escrito. Otra vez. ¿Sí ven? Versículo 9. Y le dice, todo esto te daré, su postrado me adorares. Entonces Jesús le dice, vete, Satanás, que escrito está. ¿Sí ven? Y con la segunda, la concupiscencia de sus ojos, porque podía mirar debajo en esa torre. ¿Sí ven? Jesús venció eso. Y también la soberbia de la vida. Porque Jesús estaba listo para esperar que Dios el Padre da su gloria a él en el momento correcto, ¿sí ven? En lugar de adorando a Satanás para recibir gloria en ese momento. Porque la soberbia tiene que ver con usted queriendo gloria en el momento incorrecto. ¿Sí ven? Cuando usted quiere. Y vea que el Dios hombre venció contra esas cosas de Adán y Eva, ¿sí ven? El Dios hombre venció por medio de su autoridad final, la palabra de Dios. Y bueno, es por eso que debemos seguir al Dios hombre, ¿no? Entonces vamos a ver cómo el Dios hombre Jesús obró con las personas, comenzando con los hijos. Vamos a Juan 4, Juan capítulo 4, por favor. Y hermanos, yo no voy a leer todos estos versículos, pero quería darte a lo menos la referencia para que si quieres, puedes leerlo después y pensar en estas cosas. Porque eso es una conclusión. Ya expliqué todo esto con mucho detalle, ¿cierto? Juan 4. Y aquí Jesús está hablando con la mujer samaritana, ¿cierto? Entonces vamos al versículo 10. Juan 4 y versículo 10 dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieses el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, hablando a la mujer samaritana, tú pedirías de él y él te daría agua viva. La mujer le dice, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Y vea que ella no entiende que Jesús está refiriendo a la vida eterna. Lo que ella puede recibir de Jesús, que es el Espíritu Santo y cosas así, ¿cierto? Pero vea que Jesús está usando la situación en que Él es adentro con ella, con el pozo ahí, para mostrar una ilustración del Evangelio de Él. Y lo que ella puede recibir si ella cree en Jesús. ¿Sí? Y debemos hacer así con los simples. Versículo 12. ¿Eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual él bebió, y sus hijos y sus ganados? Y ahora ella está mostrando su religión y sus creencias, ¿sí ven? Y un cristiano puede ser que estés escuchando eso de alguien que es simple, porque ellos confían en cosas que son falsas. ¿No? Pero vea que Jesús no está ahí como atacando con la Biblia y todo eso, pero en lugar de eso, Él está utilizando, ¿sí ven? El dicho de ella para mostrar el Evangelio. Versículo 13.
Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de este agua volverá a tener sed, refiriendo al pozo, el agua que está en el pozo, ¿sí ven? Mas el que bebiere del agua que yo le daré, para siempre no tendrá sed, mas el agua que yo le daré será en el pozo de agua que salte para vida eterna. Y ella después muestra interés con versículo 15. La mujer le dice, Señor, dame este agua. ¿Sí ven? Y Jesús utilizó ilustraciones como parábolas de lo que pasa en la tierra para mostrar el evangelio de él a ella. ¿Sí ven? Okay. Vea que él es benigno con ella. Él tiene paciencia con ella, sabiendo que ella está en oscuridad y no entiende tanto, pero ella está mostrando interés y debemos ser así con los simples. Y los simples, como vimos, son la mayoría de personas en este mundo. ¿Sí? ¿Cómo era Jesús con los insensatos? Buena pregunta. Vamos a Marcos 10. Marcos 10. Marcos 10, y vamos a comenzar en versículo 17. La Biblia dice, y saliendo él, eso es Jesús, para ir su camino, llegóse uno corriendo, y este uno, según Lucas 18, versículo 18, era un príncipe, para que sepas. Entonces, alguien que está recibiendo sabiduría de las escrituras, sabe un poco de judaísmo, cosas así, ¿sí ven? No es una persona normal por ahí que solamente escucha las cosas del cura por ahí, sino alguien que está estudiando para ser uno, si quiere hacer la comparación a hoy en día. ¿Sí ven? Una persona así está llegando para de recibir cosas incorrectas para que pueda ser un insensato. Pero aquí, esa persona llega a Jesús y es uno a uno. ¿Sí ven? No está dentro de una multitud. Uno a uno. Versículo 17. Hincando la rodilla delante de él, preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para poseer la vida eterna? Entonces, vea, él tiene una pregunta honesta, parece, y está preguntando a Jesús. Eso es bueno. Debemos preguntar cosas de Dios, ¿no? 18. Y Jesús le dijo, ¿por qué me dices bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Y vea que Jesús está utilizando lo que él dijo, ¿sí va? Para mostrar una verdad a él que él no entiende, que Jesús es Dios manifestado en la carne. Y está viendo si este muchacho quiere escuchar, está recibiendo las palabras de él, ¿sí? 19. Sabe los mandamientos: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto he guardado desde mi mocedad. Entonces Jesús mirándole, le amó. ¿No? Vea eso. Lo que vamos a ver es amor. Cristiano, tú a veces tienes que mostrar amor a personas y puede ser en esta manera que vamos a leer. Le amó y le dijo, una cosa te falta, ve, todo lo que tienes vende y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, toma tu cruz y sígueme. Mas él, entristecido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y se ve a veces con insensatos cristianos, tienes que mostrar la cosa incorrecta con su creencia, a veces utilizando las cosas que ellos dicen contra ellos, respondiendo según su fatuidad, ¿sí ven? Para que no son sabios en su, bueno, que no piensan que son sabios, algo así. ¿Verdad? Y a veces amando a alguien tiene que ver con mostrando a ellos que ellos faltan algo, que ellos no tienen toda la verdad, ¿sí? Que necesitan a Jesús, necesitan recibir a Él y su obra en Calvario, algo así. ¿Estás listo de amar a ellos como hizo Jesús? ¿Sí? Bueno, ¿cómo era Jesús con los burladores? Vamos a Juan 8. Juan capítulo 8. Juan 8 y versículo 41 dice, vosotros hacéis las obras de vuestro padre.
Dijéronle pues, nosotros no somos nacidos de fornicación, uno solo Padre tenemos, que es Dios. Y eso eran los fariseos, los líderes religiosos respondiendo a Jesús. ¿Sí, va? Y para que sepas, Juan 8 pasó en los últimos 6 meses del ministerio de Jesús. Entonces Jesús ya estaba obrando con esas personas para más que 3 años y ellos ya en Juan 5 querían matarle hace rato. Entonces no son personas que no escucharon a Jesús ni una vez, ni dos, ni tres. Ellos escuchaban a él múltiples veces y querían matarle. Son burladores. Y vean lo que ellos están diciendo a Jesús, que él fue nacido de fornicación, hablando contra su nacimiento de una virgen, ¿sí ve? Rechazando esa enseñanza sobre él en el momento, porque si no sabía, Jesús era el único niño que era parte de su generación, porque los restos eran matados, ¿sí ve? Con lo que pasó con ese rey Herodes, pero bueno, otro estudio, ¿cierto? Okay. Versículo 44, ¿cómo fue que Jesús habló con ellos? Vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. El homicida ha sido desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y porque yo os digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye, las cuales por tanto no oís vosotros, porque no sois de Dios. ¿Sí ven? Y parece que Jesús era muy directo con ellos. Para que sepas, había más que los fariseos ahí, había muchos judíos simples ahí. Y por eso Dios estaba listo para atacar a los burladores, para que los simples pudieran escuchar y ver la diferencia entre teniendo Dios como su autoridad, como Jesús estaba mostrando con la palabra de Dios, ¿sí ven? El que es de Dios va a escuchar mis palabras. Y la autoridad del diablo y de los hombres que siguen mentiras y no tienen verdad. Y a veces, cristiano, puede ser que Dios pone a ti en esa situación. ¿Estás listo para hablar para Dios? ¿Mostrar la verdad sobre Él y sobre lo que dice la Biblia? Una buena pregunta, ¿no? Okay. Entonces, Jesús era muy directos con ellos, mostrando su situación espiritual, que ellos no saben la verdad, y si siguen así, van a ser como su padre el diablo. Ya hay punto. Okay. Gloria a Dios que no hay muchos burladores en nuestras comunidades ni nada así. Eso es más como el Papa, personas así, que son en ese nivel, ¿sí ven? De oscuridad. Y es con eso que ya puedes ver que hay dos autoridades, ¿cierto? Que las presuposiciones de Jesús y de Adán y Eva eran muy diferentes. ¿Sí? Jesús confió en Dios. Adán y Eva estaban dudando a Dios. Y eso no tiene sentido porque Dios dio sabiduría a ellos en el principio. No podían tenerlo sin Él. ¿Cómo puedes confiar en su mente y su forma de pensar si no confías en la persona que hizo su mente? ¿Verdad? Bueno, la primera parte que vimos. Más santificado Señor Dios en vuestros corazones, ¿cierto? Vamos a Proverbios 20. Proverbios 20. Y es cuando puedes reconocer el tipo de persona con quien estás hablando, cristiano, que puedes reconocer la condición de su corazón y por eso saber cómo y cuándo debes responder, ¿sí ven? Es por eso que evangelizando no solamente es las respuestas, es sabiendo cómo hablar y cuándo y qué debes decir en el momento. Por eso requiere la dirección del Espíritu Santo. Proverbios 20. Manuel, ¿por qué este estudio era tan largo? Esto es el 35 mensaje que hiciste. Vamos a ver. Proverbios 20. Si quieres crecer en la fe, requiere estudio. Requiere tiempo con Dios y el libro. ¿Sí ven? Requiere tiempo viviendo para Él. Proverbios 20 y versículo 5.
Aguas profundas, ¿sí ves? Profundas. Es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido les alcanzará, ¿sí ves? Requiere un cristiano que entiende, ¿sí ves? Eso es lo que es requerido para que puedas obrar con personas que tienen problemas aquí que son muy profundos. Oh, Manuel, yo tengo que saber todo lo que enseñaste aquí. No, pero debes estar ahí caminando con Dios para que cuando hablas con alguien puedes reconocer su situación y puedes ayudarles y acomodar a ellos en su situación. ¿Sí ven? Eso es la manera de ayudarles, es cuando estás acomodando a ellos. Okay. Y hablando de corazones, ya sabemos que Jesús también habló de esta parábola del sembrador. ¿Okay? Vamos a Lucas 8. Lucas 8. Lucas 8 es esa parábola del sembrador y solamente vamos a mirar algunos versículos. Lucas 8 y versículo 11 dice: es pues esta la parábola, la simiente es la palabra de Dios y siempre debes dejar que eso salga de su boca, cristiano. 12. Y los de junto al camino, un tipo de tierra. Hay 4 tipos de tierra en esto y representan algo, ¿no? Y los de junto al camino, esos son los que oyen y luego viene el diablo y quita la palabra de su corazón porque no se salven creyendo, ¿sí ven? Entonces esa tierra representa el corazón, ¿sí ven? Y parece que este es malo. El segundo, versículo 13, y los de sobre piedra. Entonces un corazón que es junto al camino, otro que es como piedra, ¿sí ven? Uno que es duro y otro que ni siquiera tiene algo ahí. 14. Y lo que cayó en espinas. 15. Y lo que en buena tierra. ¿Sí ven? Hay 4 tierras diferentes. ¿Okay? Mi pregunta es esta. Vea que Jesús habla de estas tierras, pero yo quiero saber esto. ¿Por qué hay 4 tierras? ¿Por qué no todos tienen esa buena tierra? ¿Cuál fue la causa de eso? ¿Cierto? Buena pregunta. Vamos al Deuteronomio 22. Porque si entiendes eso, cristiano, ya entiendes su pelea, su guerra, ¿sí ven? Dios te metió en una guerra, entiendes su situación, su medio ambiente, ¿sí ven? Deuteronomio 22. Todo no es rosas y flores y algo muy bonito. ¿Okay? Estás en un mundo impío. Deuteronomio 22 y versículo 9 dice: no sembrarás tu viña de misturas, porque no se santifique la abundancia de la simiente que sembraste y el fruto de la viña. ¿Sí ven? Ya vimos que la simiente de Jesús, a lo menos, es la palabra de Dios, pero había otro simiente por ahí, que fue metido en viñas que son como tierra. Y eso afecta, ¿sí ven? La tierra. Si hay mucha mistura, se pone duro, se pone malo, cambia, es diferente. ¿Cierto? Entonces ya sabemos que es por el diablo. Es por todas esas dudas, todas esas mentiras. Entre el tiempo que hay muchos con tierra diferente aquí. Y la pregunta que debes tener, cristiano, cuando estás hablando de alguien es que ¿cuál tipo de tierra está enfrente de mis ojos? ¿Cómo es su corazón? ¿Sí, no? Y para ser muy general, hay básicamente 2 tipos de tierra. ¿Sí, no? Vamos a ver cómo el Espíritu Santo trabajaba con ellos. ¿Okay? Vamos a Actos 2. Actos 2. Actos capítulo 2. Y aquí vamos a ver a Pedro, que es lleno del Espíritu Santo, hablando a personas que ya tienen un base bíblico. Y vamos a ver con qué el enfoque, ¿sí ven? Actos 2.
Y depende a dónde estás. Esto puede ser el tipo de persona que vas a encontrar, el tipo de tierra que es común en su comunidad, ¿sí ve? Actos 2, y yo no voy a leer todo, vamos a versículo 25. Versículo 25, ¿qué dice? Porque David dice de él, yo veía al Señor siempre delante de mí, porque le tengo a mi diestra, no seré movido, por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó, y aún mi carne descansará en esperanza, que no dejarás mi alma en el infierno, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y eso es citado del Salmo 16. ¿Okay? Estamos viendo a Pedro usando más palabras de profecía, dando profecía, más de la palabra de Dios, con detalles, con personas que ya saben la Biblia. ¿Sí ven? Para mostrar a quién. Buena pregunta. Versículo 29. ¿Qué dice? Varones y hermanos, se os puede libremente decir del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Así que siendo profeta y sabiendo que con juramento le había Dios jurado que del fruto de sus lomos en cuanto a la carne le levantaría el Cristo, que se asentase sobre su trono, viendo esto antes, habló de su resurrección del Cristo, que su alma no haya sido dejada en el infierno, ni su carne haya visto corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos, ¿sí ve? Entonces, después de hablando con una persona, puede ser que reconoce que ellos saben un poco de Biblia, ¿sí ve? Tienen un base bíblico, están tratando de saber más del Dios de la Biblia, entonces debes saber más. Muy simple. Mostrarles Jesús, mostrar el Evangelio, ¿sí ven? Esa tierra es muy cerca de siendo buena, no tienes que trabajar tanto con eso. Pero a veces la tierra es muy maluco, ¿no? Vamos a Actos 17. Actos 17. En Actos 17 tenemos a Pablo hablando con la gente de Atenas, que son epicúreos y filósofos, personas que no saben nada de la Biblia para nada. La pregunta es, ¿cómo debemos hablar con ellos, cierto? Si estás ahí solamente diciendo, tienes que creer en Jesús, porque Él murió para sus pecados y todo eso, y ellos no saben, ni conocen, ni creen nada que dijiste, porque ellos van a pensar, ¿sí ven? Porque van a pensar que necesitan a Jesús y ni siquiera saben que son pecadores, que hay un creador que existe ahí, a quien ellos tienen contabilidad, ¿sí ven? Si no reconocen su conciencia, que fue dado de Dios. Entonces debemos acomodarnos a esas personas y dar a ellos lo que necesitan. Porque podemos ver la tierra de ellos es muy duro, es muy basurita, ¿sí ven? Es como sobre piedras, basura. Actos 17 y versículo 23, la Biblia dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, aquel pues que vosotros adoráis sin conocerle, a este os anuncio yo. Y vea que Pablo utiliza las cosas que ellos tienen para usar eso como la manera de predicar sobre el Dios de la Biblia. A veces tienes que hacer eso. En Estados Unidos, es Actos 17, eso es la tierra aquí. En partes de Sudamérica puede ser un poco más como Actos 2, pero hay muchos simientes basuritos de catolicismo romano, ¿sí ven? Entonces tú tienes que averiguar dónde está la persona, dónde está su corazón con esas cosas. Hay una cosa falsa ahí que tiene una raíz muy profunda en ellos y por eso no quieren creer en el Evangelio de Cristo. Eso depende de ti, si vas a reconocer eso, discernirlo hablando con una persona. 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, como es Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos, ni es servido por manos de hombres, como si necesitase de algo. Pues él
Da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y ahora Él está apoyando también a la conciencia de ellos, porque ellos deben saber que el Creador es más que los hombres. Eso es sentido común. ¿Sí, ve? Versículo 29. Siendo pues linaje de Dios, no hemos de pensar, ¿sí, ve? Que la divinidad sea semejante o a oro, o a plata, o a piedra, o a escultura de artificio, o de imaginación de hombres, mostrando, vean, debes saber eso en su conciencia, que la divinidad es más que cosas hechas de las manos de hombres. ¿Sí, ve? Creador y conciencia, cosas básicas, porque hay personas en este mundo, como los agnósticos y ateos, que dicen que no saben que Dios existe o que creen que Dios no existe. Debemos acomodar a ellos, ¿sí ven? ¿Con cuál tierra? Es la pregunta. ¿Sí? ¿Y sabes qué? ¿Sí? Con los milles que convirtieron por la predicación de Pedro, o con los dos que convirtieron por la predicación de Pablo, el Espíritu Santo ve a los dos de la misma manera. La cosa siendo fiel, eso es lo que vamos a ver. No tiene que ver con números. ¿Sí? Lo que tiene que ver es siendo utilizado del Espíritu Santo según la situación, dejando que Él te guíe. ¿Sí? Y por eso ahora vamos a Primera de Pedro 3. Primera de Pedro 3. Estábamos mirando versículo 15 solo, ¿cierto? Pero está dentro de un contexto. Y vamos a ver lo que va a pasar con nosotros si estamos evangelizando, para que entiendas su situación. ¿Okay? Primera de Pedro 3. Primera de Pedro 3 y versículo 14. Mas también si alguna cosa padecéis por amor a la justicia, sois bienaventurados por padeciendo. Por tanto, no temáis por el temor de aquellos y no seáis turbados. Y sigue versículo 15. ¿Sí ve que versículo 15 está conectado con eso? Versículo 16. Teniendo buena conciencia, para que lo que dicen mal de vosotros como de malhechores, sea confundidos los que calumnian vuestro bien proceder en Cristo. Entonces, parte de evangelizando es su testimonio. ¿Sí ve? La verdad es que cuando evangelizas estás dando un buen proceder de Cristo. Eso es el resultado de tratando de vivir para Cristo y hablar de Él. Estás realmente viviendo la vida cristiana. No solamente estás diciéndolo y haciendo otra cosa, ¿sí ven? Estás realmente dejando que Dios te utiliza como un instrumento para su gloria. 17. Porque mejor es que padezcáis haciendo bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que no haciendo mal. ¿Sí ven? Quiere ser como Jesús, ¿no? Jesús estaba haciendo bienes siempre, según Pedro, en Actos. Quiere ser como su Dios. Un siervo no es mejor que su maestro, ¿sí ven? Entonces, si quieres ser como Él, vas a hablar, vas a abrir su boca, ¿sí ven? Vas a evangelizar, sabiendo que por eso vas a pasar, que vas a sufrir. ¿Por qué? 18. Porque también Cristo padeció una vez por los pecados, ¿sí ven? El justo por los injustos, para llevarnos a Dios, mortificando la verdad en la carne, pero vivificado por el Espíritu. Eso es por qué. Un siervo no es mejor que su maestro. Él padeció para salvar a ti. ¿Vas a hacer un sacrificio vivo para Él? Eso es su culto racional, ¿no? Y parte de ese culto es evangelizando. No puedes decir que eres un cristiano si no estás evangelizando. ¿Verdad? Estás hablando con otros sobre Cristo. Eso debe ser el resultado de todo este estudio. Que tienes deseo ya para abrir su boca para Dios. ¿Okay? Ejemplo, segunda de Timoteo 3. Segunda de Timoteo 3 y versículo 10. Vamos a ver a alguien que hizo esto.
Ya sabemos que Pedro lo hizo, por eso lo estaba escribiendo, ¿cierto? Segunda de Timoteo 3. Segunda de Timoteo 3 y versículo 10 dice: Tú empero has entendido cumplidamente mi doctrina, mi manera de vivir, intento, fe, largueza de ánimo, amor, paciencia. Y esto es Pablo hablando con Timoteo, ¿sí ven? Entonces esto es Pablo. 11. Persecuciones, ¿sí ven? Cuando sufres por haciendo bien, eso se llama persecución. Y sabes que eso llegará si estás evangelizando, tanto como pasó con Cristo, ¿no? Siguiendo 11. Aflicciones, las cuales me sobrevinieron en Antioquía, Iconio, Listra, cuáles persecuciones he sufrido, mas de todas ellas me ha librado el Señor. Y eso es, vea la promesa. Dios está ahí para ayudarte cuando estás siendo recibiendo persecución por viviendo para Él. No olvides eso, cristiano. 12. Y aún todos los que quieren vivir piamente en Cristo padecerán persecución. Y eso es la promesa. Vas a evangelizar. Entiende eso. No deja que eso te afecte, cristiano, cuando estás hablando con alguien. Porque los perdidos no saben nada. Espiritualmente son completamente necios. Y van a decir cosas negativas, cosas contra ti, cosas que no deben decir, porque están en la oscuridad. ¿Sí? ¿Vas a ser como Jesús y sufrir eso? Para que ellos puedan recibir a Cristo, tanto como otro cristiano hizo para que tú pudieses recibir a Cristo. Acuerda su pasado, ¿sí? Eso es el evangelismo. Eso es la verdad. La cosa principal en eso es que estás trabajando con personas, ¿sí? Individuos. Y por eso debemos estar enfocados en ellos mismos, tratando de hacer lo que podemos para que ellos puedan conocer a Cristo, sabiendo que puede ser que ellos dicen algo contra nosotros. ¿Okay? Y bueno, entonces, sabiendo todo eso, ¿qué va a pasar con los que tienen como tierra como que no tienen una base bíblica, ¿cierto? Que la tierra es muy basurito. Bueno, es por eso que Dios está trabajando también con los cristianos, ¿no? Vamos a Lucas 9. Lucas 9. Vamos a ver esto. Lucas capítulo 9. Y Dios utiliza a todos los cristianos, ¿cierto? Si estás dando la palabra de Dios, cristiano, estás sembrando, gloria a Dios. Pero como te dije, reconoce su comunidad. Reconoce 2019. La mayoría de personas saben nada de Cristo. Toda la tierra es casi basura. ¿Sí ven? Entonces, ¿qué debe pasar con nosotros para que podamos ser útiles para Dios? Lucas 9. Lucas 9 y versículo 61 dice: Entonces también dijo otro: Seguirte es Señor. Y debemos seguir a Cristo. Debemos tener ese deseo después de conociéndole personalmente como nuestro Señor y Salvador. ¿Cierto? Pero vea, 61. Mas déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y quiere regresar y solamente decir chao a su familia. Eso parece como algo normal, ¿cierto? Y vea lo que dice Jesús. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano al arado mirare atrás, es apto para el reino de Dios. ¿Sí? Espiritualmente no debe estar ahí buscando a su familia. Debes enfocar y seguir adelante, ¿sí ve? Ese blanco es Jesucristo, su vocación celestial es siguiendo a Cristo. Debes enfocar en eso. Debes empujar ese arrado y no mirar atrás. Si quieres ser apto para el reino de Dios, si quieres ser útil para Cristo, si no quieres ser salvo, pero quieres ser un discípulo, con un corazón entero que es dedicado a Cristo y por eso eres espiritual, ¿sí ve? Un discípulo.
un hijo que no es deshonrado, sino un hijo sabio. Bueno, pero vea que Jesús está hablando de teniendo un arrado, ¿no? Entonces, ¿hay algo que podemos aprender de esto? Pues claro que sí. ¿No? Alguien que está arrando, está empujando eso, ¿cierto? Y eso es trabajo duro. Y ese trabajo está ahí para que puedas preparar la tierra para recibir la simiente, ¿sí ves? Hay diferentes maneras que Dios se refiere a cristianos que hacen esto. Por ejemplo, vamos a Primera de Timoteo 5. Primera de Timoteo 5. Y versículo 17 dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doblada honra, y mayormente los que trabajan la palabra y doctrina, que la Escritura dice: no embolsarás al buey que trilla, y digno es el obrero, como ese tipo con ese arrado, ¿sí ves? Un obrero, de su jornal. Entonces tú eres un buey. Y vea que la Biblia nos dice los pastores, los diáconos, no dice eso, dice los ancianos, es decir, cualquier cristiano que crezca para ser un padre en la fe, ¿sí ve? Un anciano, es uno de estos bueyes, es un obrero y puede hacer eso. Entonces no piensa que eso es el trabajo del pastor y ya, trabajan con la tierra dura, no. Cristiano debe ser su meta crecer en la fe para que puedas hacer lo mismo y estar al lado del pastor que está al lado de Jesús, porque todos nosotros estamos ahí en ese yugo con Jesús realmente. Y la meta de su pastor es que reconoces eso y por eso estás afuera arando la tierra, ¿sí ven? Como un buey que trilla. ¿Y sabes qué? Dios va a darte su comida, amén, gloria a Dios. Otra cosa muy rara, vamos a Deuteronomio 22 otra vez. Deuteronomio 22. Ya leímos versículo 9, ¿cierto? Vamos a ver versículo 10 y vas a ver la conexión ya. Deuteronomio 22 y versículo 10. 9 tenía que ver con simiente, ¿cierto? Simiente en viñas y todo eso. ¿Ves? No arrarás con buey y con asno juntamente. Eso era el problema y por eso hay tierra tan destruida, porque había mistura de simiente, dado por asnos trabajando y haciendo basura con la tierra. Sabemos que asnos se refieren a los perdidos. Yo era un asno, pero Dios sentó encima de mí y cambié para ser una oveja, y cuando crezcas en la fe, puede ser que Dios te hace un buey. Parece que soy uno en el momento, porque Dios me dio ese papel de ser un pastor. Gloria a Dios. Pero me entienden, ¿cierto? Y cosas raras que hay personas que quieren salir con perdidos para predicar el evangelio. Yo no entiendo eso para nada. No debes mezclar el buey y el asno. Si asnos llegan para interrumpir usted predicando en la calle, destrúyelos con la palabra para que salgan. O muévenle al lado para mostrarles que ellos no creen en Dios, dales el evangelio y ellos se van. Gloria a Dios. Porque el buey y el asno no deben salir juntos. Eso afecta a la simiente que está siendo metido en la tierra y la manera que la tierra es arrada, ¿sí ven? Vamos a Isaías 28. Dios habla mucho de esas cosas. Dios le gusta las granjas, Él es un granjero, ¿sí ven? Entonces, yo soy alguien en la ciudad, yo no sé nada de esto, pero yo sé que cuando Dios habla de esas cosas, Él quiere enseñarme algo, ¿no? Isaías 28. Eso lo sé. Isaías 28. Isaías 28 y vamos al versículo 23, hermanos. 23. Estar atentos y oír mi voz. Estar atentos y oír mi dicho. Eso es Jehová hablando con nosotros. Debemos escucharlo, ¿cierto? Arará todo el día el que ara para sembrar. Romperá y quebrará los terrones de la tierra.
Si ves, esto conecta con todo lo que estamos diciendo, ¿cierto? Estamos ahí rompiendo y preparando tierra. A veces eso es su trabajo, no solamente sacar el fruto del árbol, es decir, entregar a alguien a Cristo, estar ahí para dar el evangelio. Puede ser que Dios tiene para ti, ese cristiano fiel, el trabajo de preparar la tierra para que otro cristiano pueda sembrar ese fruto o cegarlo. Y Dios sabe todo eso, ¿cierto? Y Él va a dar a todos. Porque es realmente Dios que está haciendo el crecimiento ahí. Y Él reconoce las diferentes partes que estamos haciendo. Pero Dios hoy en día está buscando bueyes. ¿Qué estoy diciendo? Él está buscando obreros. Él está buscando padres en la fe. Él está buscando discípulos. Si eres un creyente de la Biblia, debes ser uno de esos, ¿no? O sea, hay demasiados cristianos que hacen nada para Dios. ¿Okay? Siguiente. No queremos más. 25. Después que hubiere igualado su haz, no derramará el ajenos, sembrará el comino, pondrá el trigo por su orden, y la cebada en su señal, y la avena en su término. Si ve que Dios está haciendo cosas en orden. 26. Porque su Dios le enseña para saber juzgar y le instruye, discernimiento. Eso es lo que estamos recibiendo en este estudio. Dios enseñándonos cómo debemos evangelizar y qué debemos decir y cuándo y cómo y con quién, reconociendo la persona, ¿sí ven? Tú sabes cuál simiente debes dar en el momento. Tú sabes la persona que estás mirando, qué tipo de tierra tiene, ¿sí ven? 27. Que el ajenus no se trillará con trillo, ni sobre el comino rodará rueda de carreta, mas con un palo se sacude el ajenus, y el comino con una vara. Y palos y varas espiritualmente se refieren a la Biblia, pero vea que son herramientas diferentes, diferentes partes de la Biblia, diferentes maneras de utilizar la Biblia, diferentes niveles de sabiduría y conocimiento y entendimiento que estás mostrando, dependiendo de la tierra y la simiente que estás metiendo ahí. ¿Sí, ve? Es por eso que hicimos todo este estudio. Para que puedas ver ejemplos de esa simiente, ejemplos de la tierra. Y en el momento adecuado, el Espíritu Santo puede sacar eso de su corazón para utilizarte a hacer eso con alguien. Con otra persona que no conoce a Él o que conoce a Él y no está creciendo en la fe. ¿Sí? 28. El pan se trilla, mas no perpetuamente lo trillará, ni lo molerá con la rueda de su carreta, ni lo quebrantará con los dientes de su trillo. Aún hasta esto salió de Jehová de los ejércitos. Verso, Jehová de los ejércitos. ¿Sí? Estamos en una guerra, no estamos en un ejército cristiano, somos soldados para Cristo. ¿Sí ve la conexión ahí? Para hacer maravilloso el consejo del corazón del hombre. Proverbios 20, versículo 5. Que es una agua profunda. Esto aquí tiene que ver con eso. Y engrandecer la sabiduría. Es por eso que Dios mostró y dijo estos versículos aquí. Y quiere que estamos escuchando para recibir sabiduría. ¿Estás escuchando? ¿Sí, ven? Cosa rara. Proverbios 20. Vamos a regresar ahí. Ahora podemos entender la conexión entre Proverbios 20 y versículo 5 y el versículo antes de eso, porque parecen que no tienen conexión. ¿Sí, ven? Pero a veces los proverbios son muy profundos. Proverbios 20 y versículo 4, ¿ves? El perezoso no hará a causa del invierno, mas él pedirá en la cegada y no hallará. Ahora 5. Aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido que no es perezoso le alcanzará, es decir, va a cegar. ¿Sí ven? ¿Sí ven la conexión ahí? Sabemos que corazones tienen que ver con tierra. ¿Sí ven? Y tienes que arar la tierra. Y el cristiano perezoso no ara. Pero dice algo del invierno. Bueno, literalmente cuando leo esto,
yo siento un poco de convicción, porque yo no salgo en el invierno, es muy frío para predicar en la calle. Pero sí hablo con personas y a veces estoy orando, pero no como puedo. Entonces eso me da convicción leyéndolo literalmente. ¿Sí? Pero reconociendo que en el invierno la tierra se pone muy dura, se endurece, ¿sí ven? Tiene que ver con el corazón de alguien siendo muy duro contra la palabra de Dios. Y requiere que alguien que es, versículo 5, un hombre entendido está ahí arrando la tierra, ¿sí ven? Que no está mirando atrás en su familia de las religiones falsas que él siguió antes. O mirando a su familia que siguen esas mentiras tratando de hacer cosas con ellos. ¿Sí ven? Arrando, trabajando. Sí, el corazón es muy endurecido, pero eso no significa que la palabra no puede quebrarlo. El Espíritu Santo no sabe exactamente a dónde él debe apuntar su espada para hacer daño a ese corazón, para que se quiebra y se pone más suave, más buena para recibir más palabra y puede ser que esa persona reciba a Cristo. ¿Sí, ¿no? Entonces no tenemos excusa para ser perezosos, para nada. Que ni siquiera es nosotros obrando necesariamente, solamente tenemos que ser embajadores de Cristo y hablar y dar la palabra y dejar que el Espíritu Santo trabaje. ¿Sí? Interesante. Y bueno, para terminar, 1 Corintios 9 y también Salmo 126 y terminamos aquí. Salmo 126. Y 1 Corintios 9. Manuel, ¿me está diciendo si yo soy un recién nacido que yo no puedo evangelizar? No. ¿Sabes qué? Los salvos, las ovejas, y yo soy oveja ya, las ovejas comen mucho y también están dando simiente, eso está bien. Pero los discípulos que están ahí comiendo deben arar, ¿sí? Deben arar también. Y no solamente comer y ya. Eso es la diferencia. ¿Okay? Los salvos son ovejas, los bueyes son los discípulos y debemos estar ahí trabajando para Dios. Salmo 126 y primera de Corintios 9. Primera de Corintios 9 y versículo 9. Debemos estar ahí arando, trabajando para Dios en esta manera, con esta motivación. ¿Sí? Si eres un discípulo, vas a saber eso, que tiene nada que ver con cantidad y tiene todo que ver con siendo fiel a Dios. Su fidelidad a la palabra de Dios y de la manera que Él quiere hacer las cosas. Es por eso que tienes esperanza, ¿no? Primera de Corintios 9 y versículo 9 que dice, porque en la ley de Moisés está escrito, no embolsarás la boca del buey que trilla, y ya vimos eso sobre los ancianos. ¿Tiene Dios cuidado tan solo de los bueyes? ¿O dícelo particularmente por causa de nosotros? Por causa de nosotros sin duda está escrito, que con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla, con esperanza de participar de su esperanza. ¿Sí? Con todo, debes hacerlo con la esperanza bienaventurada que tienes, que es el Dios grande, ¿sí ven? Nuestro Salvador Jesucristo, Él es la razón por qué haces todo. Y si tienes el enfoque a Él, y por eso estás amando a otros, porque amas a Él como la cruz, ¿sí ven? Vas a disfrutar evangelizando. Vas a regocijar en esos momentos que estás sufriendo para Cristo. Puedes realmente cumplir primera de Pedro 3, versículos 14 hasta 18. Es posible, cristiano. Okay. Salmo 126 y terminamos aquí. Salmo 126 y voy a leer dos versículos que son muy famosos, que son parte de nuestros himnos, que muchos cantan, pero no entienden lo que están cantando. No tratan de vivir lo que están cantando. Cantan eso
Y no dejan que esas palabras entren aquí para que ellos traten de vivir para Dios. Y eso es lo que quiero para ustedes. ¿Sí? Salmo 126 y versículo 5. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá yendo y llorando el que lleva la preciosa simiente, la palabra de Dios, ¿sí? Mas viniendo vendrá con regocijo, trayendo sus cabillas. Eso es la cosa. Vas a trillar, vas a tener cabillas, vas a tener fruto en su cristianismo, ¿sí? Eso tiene que ver, en parte, con evangelizar. Bueno, vamos a orar y después preguntas. Padre celestial, damos gracias al Señor por este estudio sobre evangelismo. Ayuda a nosotros a ser aptos y listos para servirte, Señor, para ser utilizados para su gloria, para ser luces en este mundo oscuro, lleno de tinieblas y mentiras y problemas, Señor. Y te damos gracias por la salvación que nos dio, Señor, y la oportunidad de servirle que nos dio. En el nombre de su Hijo Jesucristo oramos. Amén.